Tan pronto como se hizo la invitación para aceptar a Cristo, levantó la mano bien en alto. La dama evangelista lo conocía, y pensaba que estaba allí solo para causar problemas. Así que pidió que quienes realmente querían entregarse a Cristo se pusieran de pie. Sin pensarlo dos veces, Allen se puso de pie. Ella temió que él quisiera causar un escándalo, pero continuó, y pidió a quienes se habían puesto de pie que pasaran al frente si de veras habían tomado una decisión. Allen fue el primero en adelantarse por el pasillo. En realidad, fue el único que se había puesto en pie que se animó a pasar al frente, pensando que aún quería causar problemas. La dama le preguntó, ¿realmente quieres ser salvo? Claro, para eso he venido aquí, respondió Allen. Para gran sorpresa de la mujer, Allen cayó de rodillas y pidió a Jesús que fuera el Señor de su vida. A partir de ese momento hubo un nuevo Allen. No más bailes, no más destilería. Sus viejos amigos se reían de él, pero eso no lo hizo caer en su viejo comportamiento. Allen era una nueva creación, son del diablo. En un viejo cofre guardado en el ático, Allen encontró una Biblia que una de sus hermanas había ganado en un concurso y nunca nadie había leído. La tomó y la leyó de tapa a tapa. Se la llevaba al campo y la leía. También la leía antes de cada comida. Según Allen, realmente no podía leer lo suficiente de la Biblia. Mientras tanto, en la iglesia pentecostal del hermano Hunter había gran regocijo. El joven Allen se había convertido. Sus oraciones habían sido respondidas, y parecía que muchos de los jóvenes que iban al salón de baile de los Allen ahora aparecían por la iglesia, intrigados por los cantos y la adoración. La mayor sorpresa de todas fue cuando Allen mismo se apareció en uno de los cultos. Después que se fue, la congregación oró para que Dios lo llenara con el Espíritu Santo y lo utilizara para ganar almas. La mañana siguiente a haber participado de la reunión en la iglesia pentecostal, Allen visitó a un pastor metodista que le advirtió que se mantuviera alejado de esos pentecostales, diciéndole que eran del diablo porque hablaban en lenguas. Después de eso, yo no veía la hora de regresar allí, dijo Allen. Tenía mucha curiosidad por escucharlos hablar en lenguas. Unos días después, el don de lenguas y el de interpretación se manifestaron en una de las reuniones, y Allen, sentado allí escuchando, comprendió que esto era de Dios. Ahora él realmente quería lo que esta gente tenía. Al día siguiente, se reunió nuevamente con el pastor metodista y compartió la experiencia que había vivido, mostrándole textos bíblicos que probaban que hablar en lenguas era también para la época actual. El pastor declaró, no puedes tener ese don, nadie recibe ese tipo de experiencia ahora. Pues bien, yo lo voy a tener, dijo Allen, y, pastor, es exactamente lo que usted necesita. El pastor se fue, enfurecido, y Allen cortó toda conexión con la iglesia metodista. Poco después de esto, una de las hermanas de Allen nació de nuevo, y no mucho más tarde, Allen fue finalmente bautizado en el Espíritu Santo, hablando en lenguas en un campamento pentecostal en Oklahoma al que su hermana y él habían asistido juntos. Esos días fueron como el cielo en la tierra para él. La noche que fue lleno del Espíritu, tenía puesto el único juego de ropa con que contaba, una camisa blanca lisa y pantalones blancos. Allen cayó al suelo que estaba cubierto de aserrín, pero no le importó. Lo único que deseaba era a Dios. Pronto sintió como si una corriente eléctrica se abriera paso en él lentamente, comenzando por las puntas de los dedos, hasta cubrir todo su cuerpo. Entonces sucedió. Allen no tenía conciencia de nada más que de la presencia de Dios. Se puso en pie y gritó en otras lenguas. Su traje blanco estaba arruinado, pero Allen había recibido lo que su corazón anhelaba. Colorado y Lexia igual amor. La sequía azotó Missouri en 1934, y no había trabajo en ninguna parte. Entonces, un día, Allen recibió una carta de un viejo amigo que lo invitaba a trabajar en un rancho. Así que en septiembre de 1934, se encontró caminando por las llanuras de Colorado, cansado y sediento, sintiéndose un poco aislado por la falta de hermanos pentecostales. Aunque iba a un nuevo lugar a trabajar, le preocupaba que no hubiera allí cristianos con quienes compartir su nueva creencia. Mientras caminaba, el viento hizo volar una hoja impresa a su camino. Allen se inclinó para levantarla, y al ver lo que era, sonrió ampliamente. Era una página de la publicación de la iglesia cuadrangular, el llamado de la esposa. Entonces supo que en algún lugar, alguien en estas llanuras conocía el poder de Dios como él lo conocía. Tan pronto como llegó al rancho, preguntó si alguien asistía a la iglesia cuadrangular. Sus amigos le dijeron que una jovencita que vivía calle arriba probablemente asistiera allí, y llegaron a decirle, ella hasta cree que ha sido llamada a predicar. Poco después, Allen se presentaba ante Lexia Scriven,
quien había sido llamada a predicar y acababa de llegar a su hogar después de viajar con algunos amigos evangelistas. Ambos se hicieron amigos muy pronto, y comenzaron a estudiar juntos la Biblia diariamente, buscando en las Escrituras las respuestas a muchas preguntas. Lexie sentía una nueva frescura al escuchar a Allen, que con frecuencia desafiaba las tradiciones religiosas a las que ella se aferraba. Él no habría sido criado dentro de ninguna tradición, por lo que creía ver las cosas más claramente que ella. Pronto ella se convenció de que era verdadera la manera en que él entendía las Escrituras, y comenzaron a asistir juntos a la iglesia. Aunque parecían inseparables, no eran nada más que íntimos amigos. Pronto, Allen regresó a Missouri a ayudar a su madre a mudar sus pertenencias a su nuevo hogar en Idaho. Lexie partió para asistir al Instituto Bíblico Central en Springfield, Missouri. Todos los días recibía una carta de Allen. Ambos comenzaron a darse cuenta de que se amaban, así que él le escribió para pedirle matrimonio. Ella aceptó, y se casaron el 19 de septiembre de 1936. En Colorado, su matrimonio fue bendecido con 3 hijos y una hija, una zarigüeya para el Día de Acción de Gracias. Los Allen comenzaron su nueva vida juntos con $100, unos pocos regalos y un viejo Ford. No tenían trabajo ni promesa de empleo, pero sabían que habían sido llamados por Dios para predicar. Ahorraron el dinero que pudieron para inscribirse en el Instituto Bíblico Central ese septiembre, y dejaron Colorado, camino a Missouri, planeando detenerse para visitar a la madre de Allen, pero la encontraron muy enferma, sin ingreso alguno y sin nadie que la cuidara, así que inmediatamente le compraron alimentos y las cosas más necesarias, se ocuparon del hogar, y pagaron las cuentas pendientes. Pronto descubrieron que su dinero se había acabado y con él, sus esperanzas de asistir al instituto bíblico. Cuando la salud de la madre de Allen mejoró, la pareja continuó su camino, buscando trabajo y un lugar para vivir. Mientras buscaban, alguien les sugirió que tuvieran una reunión evangelística en un hogar. Así Dios dio a Allen su primera oportunidad de predicar, y antes que la reunión terminara, salieron de ese hogar con planes para realizar la primera campaña evangelística en que Allen predicaría. Pero había un problema: no tenían dinero, ni esperanzas de recibir ninguno, así que comenzaron a cortar madera y venderla durante el día. El dinero que ganaban les permitía comprar gasolina para sus viajes para predicar. Durante 2 semanas estuvieron cortando y cargando madera, deteniéndose solamente para escribir los pensamientos que Dios les daba para la predicación de esa noche. Los héroes de Allen eran Dwight L. Moody y Charles Finney. El primer sermón que predicó estaba basado en los sermones de estos hombres. En su primera cena del Día de Acción de Gracias, en lugar de comer pavo, comieron una zarigüeya, que alegremente recibieron de parte de la congregación. Lexie la rellenó y la preparó como si hubiera sido un pavo. Al final de las 2 semanas, la congregación levantó una ofrenda para sorprender al predicador, y reunieron 35 centavos, frijoles y maderas. Cuando terminó la última reunión, los Allen fueron invitados a realizar otra campaña. Pero había un problema: el lugar era demasiado lejos de su hogar para poder regresar en el día, así que tendrían que conseguir algún alojamiento más cerca del nuevo lugar de reuniones. El único lugar vacante era una cabaña de 2 cuartos que estaba siendo utilizada como granero, pero el amable anciano que era dueño de la misma accedió a quitar el grano y permitirles quedarse allí. Había enormes huecos en el suelo, las ventanas estaban rotas, y la puerta trasera había desaparecido. Pero los Allen la aprovecharon lo mejor posible, colgando una manta en lugar de la puerta, telas para cubrir las ventanas, y utilizando los asientos de su auto para armar una cama. Lexie utilizó viejos cajones de naranjas cubiertos con manteles para el té como mesa y sillas, y durante semanas, vivieron a frijoles y pan de maíz, confiando totalmente en el Señor para suplir sus necesidades. En su diario anotaban las ofrendas especiales, que generalmente llegaban a sumas tales como 5 centavos. Durante estas campañas, los Allen aprendieron el poder de la oración. Después de una reunión de oración, todos los que asistieron a los siguientes cultos nacieron de nuevo, con un total de 30 personas salvadas en 2 semanas, muchas de las cuales habían caminado casi 10 kilómetros para asistir. Después de realizar un culto de bautismos, los Allen siguieron su camino. Si hubiera habido trabajo en ese momento, Allen habría conseguido un empleo secular, pero no había ninguno, así que trabajó estudiando la Biblia y orando. El resto de su tiempo lo pasaba visitando gente y orando por sus necesidades. Como un remolino escuché su voz. A fines de la década del 30, pocas semanas después que naciera su hijo, Allen aceptó el pastorado de la Iglesia de las Asambleas de Dios Tower Memorial, en Raleigh, Colorado.